de las glorias deportivas que campean por España. Va el Madrid con su bandera limpia, limpia y blanca que no empaña. Club castizo y generoso, todo nervio y corazón. Veteranos y novelas llevan siempre sus laureles con respeto y emoción a la Madrid. A la Madrid, noble y bélico Adalí, caballero del honor. A la Madrid. A triunfar en buena lid, defendiendo su color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Y como recordar es vivir, ha surgido el nuevo espacio de entrevistas relacionadas con el mundo del fútbol veterano y que pone en el aire los recuerdos. Hablamos de 5 minutos de leyendas vivas, presentado y dirigido por Paco Ferrón. Hoy con... Bien, pues en el día de hoy tenemos nada más y nada menos en 5 minutos de leyendas vivas a José Antonio Casielles García. Hola, Casielles. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues nada, aquí muy contento de tenerte en estos 5 minutos de leyendas vivas, a un portero que jugó en el Club Deportivo Valdepeñas en la temporada 91-92, un tío que nacido en la línea de la Concepción, y yo creo que los primeros pasos los darías para ir por Cádiz, pero enseguida ingresaste en el Castilla, ¿verdad? Pues sí, en primer lugar, encantado de estar con vosotros y encantado de saludar a la afición de Valdepeñas. Sí. Y antes de nada, porque vamos a ahondar en algunas cosas, antes de nada sí quería hacer, esta pequeña charla que vamos a tener, un homenaje póstumo a Antonio Díaz, que ya hablaremos en su momento del descansado de Antonio, que era un pedazo de futbolista y desgraciadamente nos dejó demasiado joven, ¿no? Pero remitiendo tu pregunta, pues sí, yo empecé en la Balompédica Linense, estuve en la selección andaluza, luego firmé en el Real Murcia y tenía un contrato ahí medio largo. Lo que pasa es que, pues se cruzó el Castilla en su momento con 18 años recién cumplidos y entonces, pues estuve en el Castilla y estuve en segunda con ellos y luego, pues fue Cartagena, Estepona, Valdepeñas. Pues un periplo, divertido, porque hacíamos lo que nos gustaba y pero mis comienzos sí fueron en la Balompédica Linense, en la línea de la Concepción, claro. Sí. Oye, veo que en el Castilla en segunda, hemos dicho, en segunda como era entonces, en la temporada 88-89 con 19 años e inmediatamente pasa luego al Cartagena, al segunda B, con la temporada 89-90, luego al Club Deportivo Estepona, en la 90-91, y vienes al Club Deportivo Valdepeñas en segunda B, el segundo año que el Valdepeñas estaba en segunda B. Y aquí tienes de compis, de compañeros, a José Manuel Martín Delgado, a Eduardo Cañadas, a Miguel Ángel Montero, ¿no? Sí, a Martín Bellisca, jugáis en el grupo tercero de Levante, un grupo fortísimo, porque todos los clubes que había allí eran de una calidad envidiable, y de hecho hoy algunos ya están en primera división y siempre han estado en segunda división. Sí, era un grupo fuerte que yo conocía bien de mi época en el Cartagena y en el Estepona, pero sí, fue un grupo muy potente y muy aguerrido, ¿no? Desgraciadamente a todo esto hay que sumar que desgraciadamente en aquellos momentos que fueron un periplo de 5 o 6 años, la economía de los clubes de segunda B era nefasta, incluida la de Valdepeñas, ¿no? Entonces, firmábamos un contrato
y a los 4 o 5 meses dejábamos de cobrar. Sí. Es que aguantar ahí un poco el tipo, como pasó en Valdepeñas. Sí, pasó en Valdepeñas también, Valdepeñas. No por mala gestión ni por tal, sino porque no había dinero. Entonces, no se trata de una mala gestión de los clubes, sino que empiezan con mucha ilusión la temporada, y si al final la gente no va al fútbol porque el equipo, todo es una serpiente que se muerde la cola, ¿verdad? El equipo no está arriba, la economía del club no está saneada, los jugadores no cobran, no están bien motivados, que no es que nos motive el dinero, ¿no? Sino que es importante tu seguridad económica a la hora de afrontar un poco los entrenamientos, porque tu mente, cuando eres un jugador de élite que ganas 8 millones de euros, pues y sabes que los cobras seguro, estás centrado solamente en eso, ¿no? Pero cuando dependes un poco de la economía del tal, pues hombre, te afecta mentalmente en tu rendimiento. Sí, se nos pierde el sonido un poco. Sí, porque estoy en un sitio que hay un poquito de viento. Sí. Ahora estoy en la provincia de Cádiz. Ya. No me digas más, si es viento de levante. Oye, otra de las cosas que, aparte de lo del fútbol, veo que eres aficionado al golf, que al esquí, a viajar, te vemos con mochila, te vemos en África, te vemos en el mar con una embarcación. Bueno, tú eres un aventurero, ¿no? Sí, hay que aprovechar un poco la vida, sobre todo hasta que ya llegan un poco los años que no puedes hacer nada, ¿no? Pero he colaborado con una ONG de unos amigos en Camerún para crear un hospital en tal, de Champs. Bueno, pues sí, navego en barco. Todo esto te hablo antes de la pandemia, porque ha habido un antes y un después de la pandemia y todas las cosas que están pasando. Sí. ¿No? Ya los viajes a Camerún pues se han reducido casi a la mínima expresión, pero bueno, yo espero que se pueda retomar todo. Pero sí es cierto, ¿no? Soy un tío inquieto. Sí, esto aprovechando de que tú te veo que haces implantes y eso, o sea, que estás en alguna clínica o... No, yo tengo una empresa que es mía y me dedico a estudiar casos con pacientes con tumor óseo. Sí. Y fabrico prótesis quirúrgicas a medida, tanto como en Londres, para pacientes con pues tumores óseos, ¿no? Por lo tanto, desde que dejé el fútbol prácticamente estoy en temas de medicina y pues es un gusto poder colaborar para que pues un paciente, antes que tenga una mala calidad de vida después de una enfermedad, pues pueda tener una buena calidad de vida, ¿no? Así que todo va un poco relacionado, ¿no? Empecé con medicina deportiva, teniendo en cuenta las nociones del fútbol, de cuando, pues teníamos lesiones y teníamos tal, y pues luego he ido avanzando hasta que, pues esto, que es sumamente complicado y sumamente especial, hacer una prótesis interna quirúrgica para reemplazar una parte de hueso que está afectado por un osteosarcoma o por un condrosarcoma o por un tumor de Ewing es bastante complicado, ¿no? Pero ya son muchos años de experiencia y eso cuenta. Sí, señor. Lo de curar algunas veces, aliviar otras tantas y consolar siempre, eso lo lleváis en la práctica, ¿no? Sí, es una gozada porque con nosotros intentamos hacer lo mismo, los preparadores físicos, los fisios. No vamos a comparar el fútbol de antes con el fútbol de ahora, porque no tiene nada que ver, ¿no? Los medios de antes, en cuanto a... Yo veo los staff de los equipos de primera división, a veces los staff de fisios, masajistas y de tal, son más que los jugadores, ¿sabes? Y antes teníamos el masajista de turno con el médico de turno, con los jugadores de turno y punto y pelota. Y además que eso, el fútbol fue pionero en ese tipo de masajista y todo eso, de fisios, que entonces no existía ni siquiera en privado ni nada, ¿eh? Entonces ahí tenemos que darle las gracias al fútbol, que sacó esa especialidad que no existía, y si no hubiera sacado, estaban todos escayolados todos los lunes, hubieran estado 15 de la plantilla escayolados,
Oye, ¿y trabajas con titanio, con circonio, con todas esas cosas? Sí, con todas esas cosas, con titanio, con circonio, con prótesis a medida, con imágenes 3D, con reproducciones óseas en 3D del paciente para tener una mayor visión de cómo va a ser la cirugía. Sí, con unas tecnologías altas y bueno, que luego dan sus frutos, afortunadamente, para el paciente, para que tenga una buena recuperación y una pronta recuperación para que luego mentalmente estén mejor preparados y están sanados en teoría, y luego una vez que empieza la recuperación y saben que ya no tienen el cáncer en el cuerpo, pues es mucho más fácil mentalmente que lo tengan ahí presente, que tienen su miembro y que no pasaba como hace 60 años, que tenían que amputar una pierna pues todo eso crea efectos psicológicos importantes. Oye, veo que sigues activo todavía en el fútbol, porque veo que hacéis los partidillos, te veo con Santillana, con Hierro, con Gallego, incluso también veo algún que otro karaoke o actuación del pueblo Alreira. Incluso háblame de la despedida de Marcelo, por ejemplo, veo que te sigue muy bien al Real Madrid. Háblame de esos cachondeos, hombre. Sí, bueno, nada, fue la verdad que fue lo de Marcelo. Bueno, en primer lugar, cada vez juego menos, ¿no? Porque bueno, ya es una edad en la que tienes entre el tobillo, la rodilla, la cadera, la clavícula, pues llega un momento en que ya no puedes estar, porque cuando juegas a fútbol de veterano, quieras o no, tienes memoria histórica de lo que hacías antes, ¿no? Entonces, tú sabes lo que tienes que hacer, pero antes, cuando eras joven, eras ágil y podías sacar el balón, y ahora tu memoria te dice lo que tienes que hacer y lo que haces es, te tiras igual, llegas tarde, te lesionas y estás 3 meses cuando ya no te dedicas a esto, ¿no? Pero no, lo de Marcelo fue muy simpático y muy emotivo. Fue a través después de una asamblea de los veteranos del Madrid en Valdebebas, y al día siguiente o a los 2 días era la despedida de Marcelo, y bueno, pues nada, pues despedir a un gran capitán como fue Marcelo, que llegó de la nada al Madrid y le dio tantas satisfacciones, pues siempre es bueno, pues una satisfacción, ¿no? El decirle, bueno, muchas gracias y adiós, campeón. Pero sí, mucha relación con el Madrid y muy entrañable. Oye, nos ha recordado lo de la deuda del Valdepeñas que tuvo con bastantes jugadores, y bueno, que muchos clubes la tenían y muchos clubes desaparecieron por no haber conseguido pagarle en su momento a los jugadores, pero nos vamos a olvidar de las deudas y vamos a recordar a que tú estabas con Benito de presidente, Caturla, Zambrano o Fernández de entrenador. Háblanos de esta familia, de tu experiencia en Valdepeñas. Mira, la experiencia en principio fue buena, porque Eduardo y yo estaba jugando en el Estepona, Eduardo Caturra y yo hablamos y bueno, pues Eduardo es buen amigo mío y sabía de mis comportamientos en el campo y de mi buen hacer en la portería, digamos, y entonces Eduardo pues me llamó, oye, quiero que te vengas a Valdepeñas, ya que sigues teniendo contacto con Madrid y quiero que seas mi portero y tal y cual. Entonces Eduardo, bueno, pues me convenció, aun haciendo un esfuerzo económico no especialmente importante, pero sí un esfuerzo económico para estar en Valdepeñas, ¿no? Y bueno, pues nada, pues decidí que era mi equipo y decidí que iba a ser una buena temporada, porque Eduardo y yo nos llevábamos muy bien y nos llevábamos muy bien. Resulta que hay un triunvirato ahí, que es Eduardo Caturra, Santiago Cañizares y yo, que los tres somos amigos. Cañizares estaba en el Elche, no le habían salido muy bien las cosas en el Elche. En segunda A, llegó un momento que estaba apartado del equipo y no sabía qué hacer, pero Eduardo no quería llevar o no podía llevar a Cañizares a Valdepeñas porque se le iba a bajar de categoría porque él estaba en segunda A, ¿no?
Y bueno, pues entonces contó conmigo, ¿no? Y hablábamos los tres, un poco en petit comité, y entonces creo que recordar que una semana antes o 2 semanas antes de comenzar la liga, Eduardo me dice, o a lo mejor fue un poquito más, Eduardo me dice que tiene una oferta del Mérida y que es una oferta buena en segunda A, y que desafortunadamente, aunque tenía mucha ilusión para esa temporada en el Valdepeñas, pues se tenía que marchar a Valdepeñas y que se tenía que llevar un portero. Pero en este caso, como el Mérida ya estaba en segunda A, pues se tenía que llevar a Cañizares, que tenía más experiencia que yo en segunda A, ¿no? Sí. Por lo tanto, Cañizares fue al Mérida, digo, después de la temporada que él lo pasó mal en Elche, y yo, bueno, pues había firmado contrato ya con el Valdepeñas, y llegó Fernando Zambrano, que paradójicamente tuve mejor relación con él como veteranos de los equipos del Atlético de Madrid, del Real Madrid, de tal, que no como entrenador, ¿no? Y es seguramente conmigo como futbolista. Y entonces el Madrid cedió a Martín Delgado, que es un excelente portero, cedió a Martín Delgado al Valdepeñas, y aunque yo comencé jugando la liga en segunda vez con Valdepeñas, pero Fernando al final se decantó porque Martín Delgado era su portero, ¿sabes? Sí, por la titularidad de él. De hecho, tú jugaste solamente 3 partidos, encajaste 8 goles, y él me parece que 17 o 18 partidos. Martín Delgado hizo una buena temporada. Bueno, la verdad que bien es cierto que yo me desilusioné un poco cuando sabía que Eduardo Caturra ya no iba a entrenar al Valdepeñas y se marchaba con Cañizares a Mérida. A mí me bajó un poquito, ya te digo que la sintonía entre Fernando Zambrano y yo no fue buena. Luego ha sido espectacular con el paso de los años, y los recuerda con mucho cariño y con tal, y digo, pues yo no los recuerdo con tanto cariño, pero bueno, para eso queda el fútbol, ¿no? Para las anécdotas. Y entonces ese año Cañizares en el Mérida se sale, lo hace fenomenal, y luego firma en el Celta, luego vuelve al Madrid, que en el Madrid no le salen bien las cosas, iba a Valencia, y luego ya internacional y tal y cual, pero bueno, y yo he procurado siempre admirar a la gente que es potente, y Eduardo Caturra era muy potente como entrenador. Algún día lo tendremos por aquí, por estos micrófonos de 5 minutos de Leyenda Viva. De momento no es posible, pero yo confío que algún día su experiencia, su veteranía, pues la deje costar aquí en estos micrófonos. Adelante. Seguro. Pues ya te digo que tanto Eduardo Caturra como Santi Cañizares, como Martín Delgado, bueno, y como la gente del club en su momento, que intentó hacer algo en su momento, ¿no? Había una persona ahí que era un poco figurante, ¿no? Como era Macipe, que bueno, pues él también lo intentó hacer bien, pero ya te digo que las circunstancias económicas de todos los clubes de segunda vez era muy dramática, y era muy... Estaban con la temporada, y luego, pues, claro, los que pagábamos los platos rotos éramos los jugadores que no cobrábamos, nos íbamos del club sin haber cobrado mucho dinero, y luego la gente que daba la cara, que tampoco tenía demasiada culpa, pero nosotros le decíamos, oye, que queremos cobrar. Claro. ¿No? Es que es lógico, es que un obrero, tiene que cobrar, si no, ¿para qué, hombre? ¿Para qué? Fíjate, tengo aquí los resultados. Martín Delgado jugó 35 partidos, encajó 39 goles. Pero me has hablado antes del Mérida, y hace 2 días, precisamente, estuvimos aquí en esta cuarta concentración de jugadores de Valdepeñas, que se ha celebrado ahora el sábado día 23. Tuvimos a Paco Puerta Bautista, que ha sido presidente y dueño del Mérida durante 3 años. Y de hecho, pues tenemos previsto entrevistarlo, igual que tenemos previsto entrevistar a Martín Delgado. El sábado que viene posiblemente hagamos la entrevista de Martín Delgado. Así que si quieres decirle, mandarle un saludo, pues estás a tiempo. Se lo das tú de mi parte. Es que yo le mando un saludo, y ya nos vemos en Valdebebas, entrenando con los veteranos del Madrid. Bueno, tenemos una relación espléndida. Y nada, le das tú de mi parte un abrazo y un saludo. Seguramente igual es muy probable que yo le vea antes
Sí, suele sí, sí. pasar, ¿no? Pero Sí, sí, sí. no pasa absolutamente nada. De acuerdo. Oye, no quiero restarte mucho tiempo porque estás muy ocupado, aunque estés, no sé si estás de vacaciones ahora mismo, Sí, pero he empezado hoy las vacaciones. estás empezando las vacaciones y no quiero yo restarte tiempo de tus vacaciones porque ya te veo un tío aventurero, ya te digo, con el gol, con la mochila a las costillas, viajando, esquiando, en plena embarcación en el mar. Pues nada, eso es un tío de costa, sí señor. La Que vida hay que vivirla hasta que cuando nos dejen sí, y en cuanto tengamos fuerza para seguir desarrollando, y realmente cada vez a sí, sí, menos nivel de esfuerzo físico, pero sí, la sí, vida sí. está para disfrutarla y para vivirla, y hay que superar las adversidades. Total, Entonces, total, bueno, total. eso te lo enseña muy bien el fútbol, ¿eh? Sí, sí, Las sí, sí, sí. temporadas tan duras que teníamos Sí, y que sí, sí. decías, me quiero morir y tienes que aguantar y tienes que aguantar. Luego te ayuda mucho en Sí, tu vida privada a a superarlo. soportar el dolor y a los sacrificios. Sí, yo también, yo lo que pasa es que ya voy teniendo una cierta edad y ya me voy volviendo cómodo, pero yo también la tengo ahí en la cochera, una embarcación, una piragua, y Sí, cuando me he ido al mar me la he llevado, aunque no es piragua de mar, es piragua de río, de pantano, de de... río, sí, de río, de Ruidera o de por ahí, Sí, ¿no? sí, es piragua, es para hacer paseo náutico, no es una piragua Sí, para hacer travesías de mar. Y incluso ya he tenido que dejar hasta las aletas, porque las rodillas, por lo que decimos de los implantes, las sí, rodillas se resentían de esos nados de distancia de un lado a otro, y ya he tenido que decir, bueno, pues mira, las aletas las dejo en mi casa y ya tendría que dedicarme más a la cervecita y a chiringuitos, ¿sabes? muy bien, pues eso es fenomenal, eso forma parte también de la vida, Sí, Paco. sí, sí, claro que sí. Claro que sí, que así es. Bueno, pues nada, si no te pregunto alguna cosa, si tú quieres decirlo, es el momento que lo digas, No, José Antonio. solamente, bueno, mandar un saludo a la afición de Valdepeñas Sí, y sí, también un recuerdo póstumo a Antonio Díaz, sí, sí, bueno, pues que desgraciadamente se nos fue muy joven sí, y éramos buenos amigos y yo siempre me acuerdo de él, ¿no? De una forma o de otra. sí, 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 Y bueno, formó parte del Valdepeñas con un centro de campo fantástico sí, en la que Antonio lo lideraba. Y sí, nada sí, más, y sí, saludar a todos los conocidos que estén por ahí, por Valdepeñas, sí, y luego con todos los que tengas la ocasión de hablar. En mi época, que ha sido un placer sí, sí, hablar sí, contigo, es un sí, placer saludarles y bueno, si cuando pase un día por Valdepeñas, porque hace años sí, siempre desde Cádiz a Valdepeña a Madrid sí, sí, siempre pasábamos por Valdepeña, sí, sí, pero ahora sí, como cada vez da más pereza conducir, cada sí, vez los kilómetros parece que son más largos sí, y parece que sí, tal, pues sí, se viaja en avión o se viaja en tren sí, y sí, entonces sí. ya la carretera es poco confortable, ¿no? Sí, 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 para hacer, para viajar, sí, sí, sí. Algún día se hará y si no, provocaré el acercarme a Valdepeñas y bueno, y saludar a muchos conocidos que tengo en el hospital de Valdepeñas Sí, 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 y luego en el mundo deportivo también, ¿no? Así sí, que sí. muchísimas gracias, encantado de haber compartido con vosotros estos minutos y nada, y os deseo una buena temporada este año. Gracias a ti y hasta siempre, a Casillas, aquí estamos. Muy bien. Muy bien, Gracias. un abrazo, Un abrazo, gracias, hasta luego, adiós. adiós, hasta luego. Porque